Quiero invitar al doctor Jorge Pérez López, que nos va a acompañar en esta parte, en este segmento de entrevista, para conversar un poquito sobre lo que es la legítima defensa. Doctor, bienvenido al programa, bienvenido LP, bienvenido a su casa. Muchísimas gracias por acompañarnos. Un placer estar contigo. Muchas gracias, doctor. Hablábamos en esta primera parte del programa y quiero invitar a producción. Tenemos un video, ¿correcto? Tenemos un video muy interesante que quiero poner a consideración de todos. Vamos a que miren. Abandono mi casa y la defiendo. No sé cómo la defenderé, pero yo no salgo huyendo. Bien. El caso... Prefiero morir defendiendo mi casa antes que salir huyendo y dejarla en manos de unos maleantes. Por eso le digo que la finalidad última, usted estaba protegiendo su casa, sí, y luego indirectamente a usted. A mí. Pero usted lo que le preocupaba es que usted de su casa no se iba. Yo de mi casa no me voy. Eso. O sea, no, señor. La principal defensa era su casa. Exactamente. Bien, eso es lo que le he dicho. Bien. Es que es lo que conseguimos los humanos después de una larga vida de lucha, de sacrificio, de esfuerzo y de pasiones. Tener un sitio donde te sientas protegido porque es tuyo y, según la Constitución, porque es inviolable. Bien. Doctor, qué interesante, porque en este caso puntual, en esta situación de ocurrencia, alguien se mete a la casa de esta persona con fines que pueden ser de robar, que pueden ser de despojar, y la persona afirma con total libertad: voy a proteger mi derecho de propiedad. La pregunta es, que un civilista como yo lo ve, dice, ante la defensa extrajudicial de la posesión. Yo estoy seguro que si un penalista como usted lo mira, mi pregunta es, ¿legítima defensa? Mira, Julio, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación, un placer estar contigo para hablar de temas que tienen muchísima relación, ¿no? Temas civiles con temas penales. Para que muchos de los que nos están escuchando y viendo se den cuenta la relación tan estrecha que existe entre estas dos ciencias jurídicas, ¿no? Mira, con relación a tu pregunta, es muy interesante porque desde el punto de vista ya de un penalista, podemos nosotros ver que este caso está relacionado a una legítima defensa. Y en base efectivamente a lo señalado y prescrito en el Código Penal, artículo 20, inciso 3, establece la legítima defensa como una eximente de responsabilidad penal. ¿Eso qué significa, Julio? Que no va a haber sanción penal si una persona efectivamente defiende, en este caso, sus bienes jurídicos. Porque si bien es cierto, hemos escuchado a este señor que habla acerca de la inviolabilidad de su domicilio como un derecho, dentro del ámbito del derecho penal, eso también es considerado un bien jurídico protegido. Por eso se castiga también en el ámbito del derecho penal delitos como la violación de domicilio, por ejemplo, ¿no? Y eso es interesante también porque la legítima defensa, que es una causa de justificación que exime una conducta de responsabilidad penal, no hay sanción penal en estos casos, permite que una persona no solamente proteja sus propios bienes jurídicos, sino que también pueda proteger bienes jurídicos de terceros, ¿no? En lo que se llama legítima defensa de terceros. Yo puedo, en atención a legítima defensa, proteger a otros, sus bienes jurídicos de otros. Y en este caso este señor es bastante claro, ¿no? Habla acerca de su domicilio, la importancia que tiene, reconocida no solamente por la Constitución, como ya te indicaba, sino también por el propio Código Penal. Es la propiedad de una persona que le ha costado muchísimo esfuerzo obtenerla, ¿no? Y creo que eso es importante también en el ámbito del derecho penal, y por eso se protege. Y qué importante para la audiencia como concepto, porque tenemos esa dinámica, querido doctor, aquí en el programa, que la audiencia se quede con una conclusión. Usted, por supuesto, también puede darla. Yo me quedo con algo. La defensa extrajudicial de la posesión es un derecho consagrado en el Código Civil a favor del poseedor para evitar el despojo o para recuperar la posesión con ocasión de un despojo. Y lo que me va quedando claro, si me permite haberlo entendido, es a propósito del ejercicio de este derecho consagrado en este libro, en esa situación de recuperar, de evitar, puede hacer uso de la legítima defensa. Podría ser que
exista un abuso, una exageración por parte de quien pretende despojar, como naturalmente va a ocurrir, seguramente no va a pensar en nada más que en quitar, y alguien que hace ejercicio de ese derecho consagrado en el Código Civil podría haberse envuelto, como esta persona en el video, que disparó, que mató, para defender, y uno dice, caray, puedes entonces hacer uso de la fuerza y eximirte con legítima defensa, en ese caso concreto, por hacer uso de un ejercicio consagrado en el ordenamiento civil. Así es, doctor. Y no solamente eso, Julio, sino que también en el ámbito penal también se acepta la posibilidad de utilizar la fuerza. Incluso fuerza que puede generar muerte o lesiones graves a aquella persona que es el agresor. O sea, si yo estoy en mi casa y alguien ingresa a mi domicilio sin autorización, con la finalidad, no sé, primero de quitarme o desposeer prácticamente o generar una desposesión del inmueble, o tal vez para realizar algún acto en contra mía, ¿no? Robo o de repente lesionarme o matarme, yo tengo toda la posibilidad, porque así lo indica el Código Penal, de poder defenderme y utilizar incluso la fuerza letal. Puedo yo incluso hasta matar a otra persona y eso está permitido por la ley. Claro, no es lo ideal, obviamente. Estamos hablando de casos extremos, ¿no? Casos extremos. Pero el Código Penal también lo permite. También lo permite. Entonces no solamente tenemos el Código Civil que permite que se pueda utilizar la fuerza, sino también el Código Penal que establece incluso que se puede aplicar fuerza letal en contra del agresor. Y ahí encuentro un punto de convergencia interesante, porque, claro, cuando existe un despojo, cuando existe una situación en la que se invade o te quieren quitar si es que ocupas tu posesión, bueno, tienes naturalmente que tener algo de parte del ordenamiento, además del derecho de defender, sino la posibilidad de eximirte bajo esos requisitos. Y ahí quiero, doctor, para la audiencia, preguntarle una cosita. Tengo entendido que hace poco se ha modificado la legítima defensa. En el caso concreto, en el video que hemos visto, con ocasión de lo que ha pasado, ¿hay algún cambio, algún matiz que las personas deban considerar? Claro que sí. Dos cambios que son importantes. El primero es la protección del bien inmueble, ¿no? La posesión. Y la protección también de la persona y de su bien inmueble. Si una persona sufre algún tipo de agresión dentro de su bien inmueble, o bien el bien inmueble que posee legítimamente, puede ejercer esta legítima defensa. Puede utilizar la fuerza en contra del agresor. Y en segundo lugar, la fuerza también que te decía, que puede generar incluso la muerte del agresor. Eso también ha sido modificado por el Código Penal y establece específicamente esas situaciones, esas circunstancias que se pueden dar también en la legítima defensa, ¿no? Gracias, doctor. Sin perjuicio de leer ahora algunas inquietudes que nos están dejando, continúo con el doctor Pérez López porque, a ver, siempre desde el ámbito civil, pero vinculado al ámbito penal, doctor. Cuando ocurre una invasión o un despojo, las personas de a pie, el ciudadano de a pie, va a la policía, va al comisario y le dice, oye, se han metido, ayúdame. No necesariamente conocen el ordenamiento, pero ya se los estamos contando, 920 del Código Civil, defensa extrajudicial de la posesión. La policía está obligada por ley a darte soporte, pero lo que ocurre en la realidad es que la policía dice, oye, pero, a ver, ¿eres propietario? ¿Cuál es tu título? Claro, como si pudieran ellos analizarlo, ¿no? Lo que en concreto tutela la defensa extrajudicial de la posesión es, ha habido un despojo, yo era poseedor, no importa si ostento o no ostento derecho, yo era poseedor y me han sacado y acá está mi derecho consagrado en el 920, independientemente de la redacción que hemos cuestionado. Lo que termina ocurriendo, doctor, es que a las personas no se les hace caso, transcurre el tiempo, pasan los 15 días de ocurrencia, y uno tiene a un ciudadano de a pie que dice, ¿ahora cómo recupero? Y las opciones, continúo en el Código Civil, son desalojo, interdicto, pero nunca se descarta también, mi querido doctor, la usurpación. Claro. ¿Y en qué consiste esta figura? Se lo pregunto, pero sobre todo, ¿cuál es el efecto? En desalojo, en interdicto o en reivindicación, yéndome ya a un supuesto extremo, el objeto es recuperar, restituir la posesión.
En materia de penal, ¿cuándo y por qué cree usted que se recurre a la usurpación si tuviésemos que ponernos un poquito en el consejo de un abogado penalista como usted? Claro, es que en el ámbito de la usurpación, Julio, existe la posibilidad de que se reponga ese bien inmueble, ¿no?, a la persona que la tuvo en posesión y que la perdió producto de este ilícito penal. La usurpación es un delito que castiga la desposesión del bien. O sea, reconoce el Código Penal la posesión más antes que la propiedad del bien. Entonces esto es interesante también porque también tiene relación obviamente con el derecho civil. Porque lo que se castiga en la usurpación no es que se le haya quitado un bien inmueble, o sea, una persona se haya apoderado un bien inmueble al propietario, no, sino al que ejercía la posesión de ese bien. Entonces, esto es muy interesante, que ha generado muchísimo debate también en el ámbito penal, porque eso es lo que en la actualidad es lo que se protege, la posesión del bien. Y se castiga cuando una persona desposesiona a otra del bien. Ahora, si una persona es desposeída de manera ilegítima, podría también solicitar que el juez penal le pueda otorgar nuevamente esa posesión. Pero solamente en algunos casos se podría dar. Ahí va, doctor. O sea, yo siempre pensando en el justiciable, pensando en aquella persona que padece de este tema, trato de encontrar una solución, y si la solución más rápida está en el camino penal, diría, vamos por el ámbito penal. Si la solución más rápida es un interdicto, vamos por el interdicto. La solución rápida debería ser la defensa extrajudicial de la posesión, pero lamentablemente encuentra muchísimos obstáculos. Si me pongo desde un lado, entendible, porque de pronto, ¿qué sabe el policía de lo que ha ocurrido y quién es el titular? Pero bueno, el derecho está consagrado. Entonces, en materia de la denuncia del proceso penal de usurpación, la administración, creo que se le llama en materia penal, ¿es común de obtener? Bastante difícil. Y este tipo de casos también son bastante dificultosos en el ámbito penal, porque como comprenderás, Julio, este es un tema que es más civil que penal. Entonces los jueces normalmente este tipo de temas, sobre todo en el caso de administración, lo dejan, digamos, para el último, lo evalúan demasiado, porque es un tema que consideran que es demasiado específico en el ámbito civil, más que en el ámbito penal. Y creo que ese es el principal problema o escollo que tiene una persona al momento de denunciar por un delito de usurpación. Ahora, también hay una cuestión que es importante. Si hay un proceso civil que se ha instaurado en relación a la posesión, dentro del ámbito penal existen medios técnicos de defensa que se pueden plantear. Por ejemplo, la cuestión prejudicial. La cuestión prejudicial determina de que si hay un proceso civil en donde se va a determinar quién tenía la posesión, el juez no es el órgano jurisdiccional encargado para determinar la posesión. El juez penal. El juez penal. Ok. Entonces el juez penal lo que tiene que hacer es dejar todo el proceso en stand-by hasta que termine el proceso civil para determinar el carácter delictuoso del acto, porque recién el proceso civil, al determinar quién es el poseedor, recién se va a verificar si es que hay usurpación o no. Podríamos decirle a la audiencia entonces, tratando de ser un tanto no técnico, y me disculparán mis colegas, que si se presenta una demanda o una discusión en el ámbito civil en materia posesoria, denunciar usurpación va a quedar un poco en suspenso. Así es, va a tener que terminar el proceso civil para que recién el juez penal pueda pronunciarse, porque el juez no va a poder pronunciarse respecto a la posesión, porque no es su competencia, ¿no? El juez penal, ¿no? No es competencia del juez penal. Yo sé que tenemos muchas inquietudes, creo que ha sido demasiado ilustrador contar con la presencia del doctor Jorge Pérez aquí. Yo siempre he creído que la propiedad, y por eso venimos hablando de ella a lo largo de estos programas, tiene mucho vínculo, mucho que ver con muchísimas materias. El jueves anterior, Jorge, estuvimos con un constitucionalista, con Luis Roel Alba, hablando sobre la libertad de tránsito y la propiedad. Y ahora lo hacemos con ocasión de la defensa extrajudicial de la posesión. Creo que a la audiencia le queda claro cómo está vinculada a la usurpación y a lo que finalmente se quiere proteger. Creo que hay una gran pregunta que con honestidad aún hoy no tiene respuesta. ¿Qué hacer cuando ocurre un despojo? ¿Hago defensa extrajudicial? ¿Hago un interdicto?
denuncio usurpación, hacia dónde encaminamos una problemática puntual. Me despojaron, me quitaron la posesión. Lo bueno es que la ley permite diferentes alternativas. Eso es en primer lugar. Eso es un reconocimiento de la posesión, obviamente, como un derecho real. Es interesante eso. Ahora, desde un punto de vista del derecho penal, podría ejercerse, por ejemplo, legítima defensa. Y algo que es interesante, Julio, también la defensa posesoria, desde un punto de vista del derecho penal, se te podría aplicar, no como una figura penal propiamente, pero sí garantizada también por una eximente de responsabilidad penal que está abarcada en el artículo 20, inciso 8, que se denomina obrar por disposición de la ley. Una persona que obra por disposición de la ley no comete delito, no puede ser sancionada penalmente. Entonces, si una persona obra en defensa posesoria, porque la ley, el Código Civil lo establece, no podría cometer delito. Entonces, esta es una figura también eximente de responsabilidad penal. Desde mi punto de vista, es una causa de tipicidad, desde mi punto de vista, que no generaría una sanción penal, Julio. Qué increíble, Jorge, que a propósito de estos minutos y escuchándote, por lo menos yo, y estoy seguro que la audiencia pueda, pero más que la audiencia y yo, las autoridades puedan entender que la defensa extrajudicial de la posesión merece no tutela porque está reconocida, sino que merece que cuando ocurra una situación así, el Estado y su aparato acompañe esta situación y entienda que hay eximentes, como los que acabas de mencionar, desde la legítima defensa propiamente en el encauce de la defensa extrajudicial, y también este eximente de, oye, estoy haciendo ejercicio de un derecho. Está en el 920 del Código Civil. Jorge, no sé si tienes algunas palabras o conceptos finales. Muchas gracias por este espacio y porque de verdad, como yo se lo dije a la producción en LP, aquí yo no vengo a enseñar, vengo a aprender, la verdad, muchísimo. No, agradecerte, Julio, por la invitación. Un placer estar contigo y cuando tú quieras invitarme. Nos van a pedir seguramente más. Quiero invitar a la audiencia a nuestro próximo programa. Nos va a acompañar, lo adelanto, producción me ha dicho, lo digo, no lo digo, sí lo voy a decir. Quiero invitarlo, nos va a acompañar el próximo jueves a las 4 el doctor Héctor Lama More, ex magistrado de la Corte Suprema, mi amigo, mentor. Vamos a hablar con él sobre la propiedad, la reivindicación. Ya me estaban diciendo, Julio, hablando con propiedad constitucional, hablando con propiedad penal, está bonito, pero vamos, hablemos con propiedad de propiedad. Hasta el próximo jueves 4. Muchas gracias, doctor Jorge.